Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al ingeniero Marco Antonio Benítez. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a Inteligencia Dental, a Dentadec, por la oportunidad de compartir algo de mi experiencia en este webinar. ¿Estamos listos para iniciar? Claro que sí, adelante, bienvenido. Gracias, gracias. Pues gracias a todos, ¿verdad? Los que están presentes en este webinar. El tema está titulado como la administración eficiente de la consulta odontológica con la ayuda de la tecnología. Y básicamente voy a abordar un par de temas que están relacionados con la organización de una clínica, la administración desde el punto de vista de una empresa de servicio como uno de los temas, y el otro es mencionar todos los elementos importantes que nos van a permitir llevar a cabo una administración eficiente. En lo personal les comento, tengo casi cerca de 20 años trabajando en asesoría con clínicas odontológicas y con facultades de odontología. Y la idea pues es compartirles temas que son importantes, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Primero que nada, hablando de una planeación estratégica de una clínica odontológica, nosotros hacemos referencia que una clínica de servicios odontológicos se rige por las mismas normas de administración de cualquier otra empresa de servicio. Esto desde el punto de vista de la administración y de la organización, ¿verdad? Con una diferencia muy particular y muy importante, que es que esta empresa de servicio pues trata de la salud bucal de los pacientes. Aun sin embargo, del punto de vista de administración, de las bases de la administración, pues es muy similar, porque finalmente es una empresa que requiere controlar, planear para poder, digamos, lograr sus objetivos, ¿no? Y en este entorno, estos tres elementos que pongo aquí en la pantalla, son importantes que las empresas de servicio lo tengan, ¿no? El tema de una misión, una visión y los valores, ¿verdad? Eh, el tema de la visión, como aquí dice, es qué queremos ser, ¿no? Es importante que aunque es un pequeño enunciado, ¿verdad? Que toda empresa debe tener para definir hacia dónde se dirige la organización, a dónde quiere llegar y qué se pretende ser, ¿no? Esta visión debe ser compartida con todo el personal de la clínica. Es difícil poder lograr una meta, un objetivo, si uno no tiene una visión hacia dónde quiere llegar. Yo diría que es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé hacia dónde voy, entonces hacia dónde mis actividades la van a dirigir, ¿no? Entonces, este tema es necesario que se tenga, digamos, por escrito y compartido con todo el personal. El otro punto importante es la misión, es quiénes somos y qué hacemos, en resumidas cuentas, ¿no? Aquí viene siendo una definición clara de a qué se dedica la clínica, cómo lo hace y por qué es la razón de su existencia. ¿Sí? Somos un grupo de odontólogos tal vez con especialidades particulares, que velamos por la salud del paciente, por ejemplo, ¿no? Y este enunciado, de igual manera, pues debe definir exactamente quién es esta organización, el tema de la misión. Entonces, estamos hablando de la visión, hacia dónde queremos llevar, y la misión es de quiénes somos, ¿no? Otro elemento que es muy, 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 muy valioso es ahora sí que el tema de cuáles son nuestros principios éticos, ¿no? Que esto es el tema de los valores. Los principios éticos y profesionales bajo los cuales actúa la empresa, en este caso la clínica, ¿no? Mediante estos valores se define la personalidad de la empresa. Es decir, toda acción que realice una clínica, en este caso odontológica, pues debe estar basada en los valores, ¿no? Valores podemos mencionar trabajo en equipo, vocación de servicio de calidad, podemos hablar de confidencialidad, podemos hablar de responsabilidad, de relaciones basadas en el respeto y la integridad. Entonces, lo importante de todo esto es que estos valores
se vean reflejados en cada una de las acciones y de cada una de las personas que intervienen. Así sean 2 personas, 3, 4 o 100 personas, ¿verdad? Entonces, esta base es fundamental y esto lo debe tener, como les comento, cualquier empresa que preste un servicio debe tener hacia dónde quiere llegar, el quiénes somos y los valores bajo los cuales nos regimos. Yo les invito que si en este momento no los tienen, es escribirlos, revisarlos, compartirlos, mejorarlos, ¿verdad? Y sobre todo, pues darlos a conocer, ¿no? Y vivir, digamos, en base a estos valores, ¿no? Bien, el otro tema importante, digamos, en cuestión de una planeación estratégica es fundamentar y definir las metas y los objetivos. Es decir, ¿cuáles van a ser las metas a alcanzar? ¿Qué resultados esperamos obtener? Y esto se basa, aquí en la gráfica tengo una parte que dice planeación. Una empresa siempre debe planear y definir cuáles son sus objetivos al que quiere alcanzar. Una vez que define esos objetivos, la otra parte es tener estos 3 pilares que aparecen en la gráfica, que son la organización, la ejecución y el control. Es lo único que nos va a permitir llegar a los objetivos que queremos lograr. Entonces, en este sentido, el tema de la organización particularmente, que es el primer pilar que aparece del lado izquierdo en la gráfica, este pilar es el encargado de definir todos aquellos recursos físicos, financieros y el personal que se necesita para poder lograr esos objetivos que uno se plantea. Los objetivos y metas que se definan, ya sea mayor número de pacientes, mayor número de pacientes que regresen, que sean satisfechos, mayor número de ingresos, número de sucursales, en fin, estos objetivos que uno se plantee tienen que estar, obviamente, fundamentados en una organización para poder lograrlos. El segundo pilar del medio es el de la ejecución, y aquí es donde la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Este es el pilar de la dirección, del liderazgo, que define las actividades y guía al equipo para poder cumplir esos objetivos, ¿sí? Entonces, organizamos y ejecutamos, que es el día a día, ¿no? El tercer pilar, este pilar es el del control, que también la tecnología nos ayuda bastante, ¿no? El tema del control es donde se asegura que las actividades que estemos realizando estén alineadas o coincidan contra los objetivos que vamos a hacer. Es decir, si yo pongo una meta en esta dirección y mis acciones y mis actividades están llevándose por un lado contrario, pues definitivamente nunca voy a llegar a la meta objetiva, ¿no? Entonces, este control requiere de registrar la información, de registrar las actividades, de revisarlas, de medirlas, de compararlas y de ajustarlas, ¿no? Para mí es importante, previo a hablar de las herramientas de administración, considerar estos elementos, ¿no? De la planeación estratégica que tiene cualquier empresa de servicio. Otro elemento importante, ¿verdad? En el tema de lograr una buena administración, después tener una planeación, es el trabajo en equipo. ¿Sí? El trabajo en equipo es fundamental para lograr los resultados planeados. O sea, no es suficiente con que el director de la clínica o los socios de la clínica tengan mucha claridad en todo lo que hay que realizar. Si el personal con el cual trabajamos día con día, la recepcionista, la asistente, la persona que realiza los cobros, la que realiza las compras, o las N personas que participan dentro de la clínica, ¿no? Es decir, todo el mundo debe tener la misma misión, la misma visión y actuar con los mismos valores. A eso se le llama trabajo en equipo, ¿no? El personal debe estar convencido, ¿verdad? Y comprometido con la visión de esa organización. Es importante que el líder del proyecto lleve al equipo, ¿verdad? Lo mantenga motivado y llevarlo a conseguir los objetivos. Ese tema es el de trabajo en equipo. Ahora bien, para efectos de una administración eficiente, aquí yo voy a mencionar varios puntos en los cuales nos puede ayudar la tecnología, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que tener un expediente clínico completo. No solamente para una mejor administración, sino para cumplir con las normas que nos piden en cada país, ¿no? Este expediente clínico debe contar, ¿verdad?,
con toda la información de manera centralizada, ¿verdad? Que pueda accederse en cualquier momento por parte de del personal que realiza las acciones clínicas de sus pacientes. La información debe ser muy completa, ¿no? Y en primera instancia debe de cumplir con las normas del expediente clínico, ¿no? Normalmente las normas, por lo menos en América Latina, de la cual he tenido oportunidad de participar con bastantes clínicas, las normas en cada país, digamos, hay cosas muy particulares, pero hay unas cosas que son como muy generales. Yo aquí pongo 6 rubros que coinciden en la mayor parte de las normas. El expediente clínico, ¿verdad?, nos indica que tenemos que tener, por ejemplo, un consentimiento informado por parte del paciente. Es decir, el paciente, antes de que yo meta manos en boca de paciente, inclusive para un diagnóstico, debo tener un consentimiento donde está de acuerdo el paciente de poder atender los tratamientos. Eso es un consentimiento general. Pero cuando ya le vamos a realizar un procedimiento clínico, el mismo sistema de información que tengamos nos debe asegurar de que se pueda generar un consentimiento por ese procedimiento que voy a hacer. Este consentimiento, perdón, que es por procedimiento, es un consentimiento donde se le explica al paciente qué tratamiento le voy a realizar y qué riesgos conlleva, ¿sí? Y el paciente debe dar su consentimiento para poder realizarlo. Otro tema importante es tener unas preguntas, una anamnesis de historia clínica, ¿verdad?, en donde el paciente me diga toda la parte sistémica y toda la situación que tiene este paciente, ¿no? Esto se le llamamos lo que es la historia clínica, y dependiendo de la especialidad, pues tendremos anexos de especialidad, ¿no? Endodoncia, ortodoncia, cirugía, rehabilitación, el anexo correspondiente a nuestra especialidad. Entonces, este expediente clínico, adicionalmente, tiene que tener esta parte que se llama el registro de evolución. Aquí la norma nos indica que cada acción clínica que yo tenga con un paciente, debo redactar qué fue lo que hice y cuál fue la situación que se presentaron durante la intervención con mi paciente. Entonces, aquí es obligatorio, digamos, por norma, tener este registro y llevarlo para un expediente clínico completo y evitar, digamos, sorpresas y cumplir en este caso con lo que nos indica una norma, ¿no? Alertas de padecimientos también es un elemento importante. Puede ser que yo como odontólogo, mi paciente venga cada 6 meses, cada año o hasta 2 años, ¿no? Entonces, en el momento en que yo abra mi expediente, me debe indicar si, por ejemplo, el paciente me indicó en su historia clínica que es alérgico, hipertenso, diabético, en fin, cualquier cuestión sistémica que tenga, debo de tenerla en cuenta yo, ¿verdad?, para poder atender a este paciente, al igual que toda la información necesaria. Toda la información de un expediente clínico debe ser confidencial y sobre todo en un ámbito de seguridad, ¿no? Es decir, que esta información debe de quedar según la norma, ¿verdad?, con las inscripciones, y el acceso debe ser nada más con las personas que uno permita al expediente clínico. Bien, esto le llamamos que tenemos que tener un expediente clínico que cumpla con las normas del expediente clínico, ¿verdad? Por otro lado, el expediente clínico o el sistema de información con el cual nosotros nos basemos es un sistema que debe tener registrada toda la información del paciente. Lo ideal es llevar una historia clínica por cada órgano dentario, es decir, qué padecimientos tiene y qué tratamientos le voy realizando yo a mi paciente durante el tiempo, ¿no? Y registrar la fecha, la hora, ¿verdad?, de cada uno de los tratamientos que voy realizando, ¿no? Inclusive si un paciente deja de venir un tiempo y en el momento en que viene conmigo, yo reviso y encuentro en boca de paciente que no coincide, en este caso mi odontograma, con la cuestión del paciente, puede ser que este paciente haya ido a hacerse tratamiento a otra clínica. Entonces nosotros tenemos que registrarlo como un hallazgo realizado fuera de clínica, ¿no? Un hallazgo, que digamos esto debe de complementar bien la información necesaria del paciente. Otro tema de vital importancia, tanto para diagnóstico como para poder hacer la evolución del paciente, es la información radiográfica, ¿no? Hoy en día, pues hay cada vez más equipos radiológicos que podemos conectarlos a nuestro sistema de información y que forman parte de estos expedientes, del expediente clínico, las imágenes radiográficas o las fotografías, ¿verdad?, extraorales que le tomo a mi paciente, ¿no? Aquí también hay algunas normas
de algunas secretarías o ministerios de salud que ya hay una exigencia mayor en el tema de la radiología. Recuerdo ahorita, por ejemplo, en el tema de Colombia, el Ministerio de Salud nos indica que cada vez que yo tome una radiografía digital a un paciente, debo de poder registrar la cantidad de exposición de radiación que tuvo mi paciente, ¿no? Y en caso que haya sido una repetición, esa repetición tengo que poner la causa de la repetición. De tal manera que ante una auditoría del Ministerio de Salud, uno tiene que tener estas imágenes digitales con esta información correspondiente, ¿verdad? Y esto se está haciendo pues justamente por el tema de seguridad de paciente, ¿no? Porque anteriormente uno tomaba una radiografía analógica, se iba al cuarto oscuro, revelaba, volvía, revisaba y si no estaba bien, volvía a exponer la radiación al paciente. Ahora con el tema digital, pues es un botón, ¿verdad? Que está irradiando, en este caso, al paciente, ¿no? Y de ahí viene la preocupación de la exposición de la radiación del paciente, ¿no? Digamos que tiene las ventajas, ¿verdad?, de la tecnología, pero también tiene los riesgos que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Otro elemento importante en un sistema de información es tener pues la capacidad para emitir recetas, ¿no? En el mismo sistema generar las recetas correspondientes de medicamentos y mantener una base de datos actualizada. Y no solamente la emisión de la receta, ¿no? Que obviamente tiene que salir con todos los términos que demanda la ley, ¿verdad? De la cédula del profesionista, el nombre de la clínica, la dirección, los teléfonos, toda la información que demanda, dependiendo de cada país. Aparte de eso, también que queden registrados qué fue lo que yo le mediqué a mi paciente, en qué fecha le mediqué y cuál fue el resultado de esa medicación, ¿verdad? Cuál fue el resultado para llevar un historial completo, en este caso, pues, de la evolución del paciente. Eso se coloca en las notas de evolución, en las notas de evolución. Entonces, ese es un tema también importante. Continuando con el tema de expediente clínico, pues aquí, gracias a la tecnología, pues hoy en día podemos tener el acceso a esta información, visualizar la información del paciente en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Llámese una computadora de escritorio, una portátil, una tablet, un teléfono, ¿verdad? Y de tal manera de poder tener acceso en cualquier momento. Decimos que las 24 horas, es decir, no es necesario que yo tenga que estar en mi consulta dental si me llama un paciente para poder revisar cuál es su situación y poder contestar y darle un mejor servicio, ¿no? Desde mi teléfono lo puedo realizar, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo. Por otro lado, tenemos también que el tema del agendamiento es necesario llevarlo, ¿no? Tenemos que tener un control de los tiempos en la operación de la clínica. Ahorita que toquemos más adelante el tema de la administración y del control de los costos, nos vamos a dar cuenta por qué es importante tener, digamos, la agenda bien controlada, ¿no? De esa manera, pues nosotros aseguramos que el paciente llegue a la hora programada, ¿no? Y aquí pues implementamos una serie de cosas como sistemas de información, como son los recordatorios de las citas importantes. Uno hoy en día está lleno de actividades, los pacientes tienen mil situaciones que hacer y puede ser que aunque lo tenga yo agendado, de repente me sea necesario que se me olvide, ¿no? Y un recordatorio, pues es bastante bueno. Aparte, el paciente lo toma bien, ¿no? Llega un recordatorio por SMS, por WhatsApp, por mail, de mi cita que tengo yo con mi doctor dentro de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante a asegurarte que el paciente no pierda la cita y nosotros la oportunidad de atender a este paciente. Bueno, aparte del expediente clínico, hay otros elementos que juegan un papel muy importante. El tema de conocer el origen de los pacientes. Y digo, este es un tema porque en muchas ocasiones nosotros estamos trabajando en generar estrategias de mercadotecnia muchas veces para atraer nuevos pacientes, ¿no? En redes sociales, a través de anuncios, de panorámicos, de volanteos, en fin. Y finalmente no podemos medir qué tan efectivos son estos medios porque no conocemos los pacientes que están llegando, ¿no? ¿Cómo es que llegan estos pacientes, no?
Entonces puede ser que alguno puede ser que alguno de los puntos que yo estoy manejando no coincida con las campañas que estoy realizando, ¿no? Ahora bien, de los orígenes de los pacientes, yo creo que el más importante es cuando un paciente viene recomendado por otro paciente, ¿no? Esto nos indica que tenemos un paciente con un alto grado de satisfacción, por lo cual nos está recomendando. A este paciente recomendador, nosotros le debemos agradecer, al menos enviarle un mensaje, una carta de agradecimiento. En definitiva, atraer pacientes por recomendación de otros pacientes es un sinónimo, ¿verdad?, de que estamos haciendo un excelente servicio, ¿no? Y aparte es una fuente interminable, porque entre más pacientes contentos tenga yo, mayor va a ser, digamos, el número de pacientes que voy a tener, ¿no? Y aquí lo importante es registrarlo para poder medirlo, ¿no? Aquí muestro yo una gráfica en la pantalla de las diferentes situaciones en un periodo de tiempo que me debe dar mi sistema, ¿no? A ver, en este trimestre, por ejemplo, ¿cuántos pacientes nuevos tuve y cuál fue el origen de esos pacientes? ¿Sí? Otra fuente importante de pacientes que también tenemos que nosotros considerar es cuando otro odontólogo, otro colega nos refiere pacientes, ¿no? En ese caso, de igual manera, pues tenemos que hacer el agradecimiento y al menos conocer cada uno de ellos cuántos pacientes me está referenciando, ¿no? Y hacer, pues, alguna situación de tipo recíproco, ¿no? Pero a lo que voy es que la tecnología nos va a ayudar en sacar esas estadísticas. Con solo el hecho de preguntarles cuál es el origen de mi paciente, nos da bastante información que es bastante importante. Entonces, el resumen de esto es, cada vez que llega un paciente, preguntarle cómo fue que se enteró de nosotros, registrar, ¿verdad? En caso de que sea un recomendador, pues quién fue el que recomendó, ya sea otro paciente o un odontólogo. Por otro lado, obtener las estadísticas en los periodos que ustedes definan, ¿verdad? En base a sus indicadores. Y fortalecer, pues, aquellas fuentes que nos están generando nuevos pacientes, ¿sí? Y también revisar todas aquellas fuentes que no están haciendo, digamos, que no se están logrando los objetivos, ¿no? A lo mejor estamos haciendo una inversión muy grande en redes sociales y resulta que ningún paciente me llega por ese medio, ¿no? Esa parte, digamos, básicamente es para poder medir y alinear lo mismo que hemos comentado, ¿verdad?, hacia los objetivos y las metas a alcanzar. En tema de administración, también otro elemento muy importante es, una vez que llega mi paciente, pues hay que fidelizarlo. Hay que hacer que ese paciente regrese. Hay que hacer que ese paciente nos recomiende. Definitivamente es muy difícil y muy desgastante estar siempre pensando exclusivamente en nuevos pacientes y que mis pacientes no vuelven, ¿no? Ahí habría que revisar internamente qué es lo que está pasando con nuestro servicio que estamos dando, ¿no? Entonces, para esto, pues hay varios elementos. El principal, diría yo, que eso tiene que ver con la profesión, ¿verdad? Es el tema de, pues, ser el mejor en la especialidad, siempre hay un servicio ético y profesional de calidad, de tal manera que el paciente se sienta conforme, se sienta bien atendido y sobre todo, pues, que le resolvamos su situación, ¿verdad?, por la cual el paciente nos está visitando. Pero también hay que tener esta parte de la calidad humana, platicar con el paciente, tener toda la información a la mano de lo que este paciente es, ¿no? Es importante tener, por ejemplo, si en su núcleo familiar, cuántas personas son, si tiene hijos mi paciente, ¿verdad? Inclusive si le gusta el fútbol, aunque yo no le vaya al equipo que le va a él, en ese momento hay que alinearme y tener empatía, ¿no? Eso hace que definitivamente se mantenga una empatía y se sienta a gusto el paciente, ¿no? La otra parte también muy importante es el tema de mantener una comunicación, digamos, con el paciente. Una comunicación no solamente en los recordatorios de cita, también una comunicación, por ejemplo, en esos eventos importantes que tiene mi paciente. Por ejemplo, el cumpleaños, la información, digamos, como yo tengo las profesiones dentro de mi sistema de información,
entonces mi mismo sistema me debe generar, por ejemplo, si hoy es el día digamos, de la secretaria o de las asistentes, pues en ese momento mandar una felicitación, ¿no? Si es el día de las mamás, si la tengo identificado como mamá, ¿verdad? Mandar esto. Esto hace sentir bien, esto hace sentir bien cuando son los cumpleaños, ¿no? Hace sentir bien a un paciente, digo, no sé si a ustedes les ha tocado que de repente, aunque yo, por ejemplo, soy de tecnología y sé que esto lo hacen los sistemas y muchas veces no lo hace la persona, uno se siente bien, se siente bien. A mí en mi universidad, cada vez que cumplo años, después de muchísimos años, me sigue felicitando, ¿no? Entonces, es una práctica que creo yo que a nivel de relaciones humanas es importante. Y sí, ¿por qué no? El sistema te dice quiénes son, ¿verdad? Si tú quieres hacerle una llamada, la puedes hacer, ¿no? Pero de antemano la parte digamos, es que te recuerde, ¿no? Esto lo considero también una razón importante para lograr esa fidelización con mi paciente. No nomás es suficiente dar un buen servicio, hay que tener una buena relación con el paciente. Y ya decíamos que el tema del envío de recordatorios de cita, ¿verdad? También nos ayuda a que el paciente se sienta, digamos, pues sí, bien atendido, ¿no? En el mismo foco de una administración eficiente basada en la tecnología, hay un tema que es también muy importante: conocer la opinión de mis pacientes. ¿Qué opinan mis pacientes? Muchas veces nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, hacemos todo un modelo, un enfoque de decir cómo quiero mejorar. Y lo hacemos desde el punto de vista de nosotros. Yo veo que la clínica requiere esta modificación, meter nuevo equipo, tal vez contratar una persona nueva, pero nunca nos damos cuenta qué es lo que nuestros pacientes opinan de nuestra clínica. Y a este tema nos vamos, que es importante conocer la opinión y basar nuestras mejoras en base a la opinión de los pacientes. Hay que conocer qué piensan los pacientes de mi servicio, de la clínica, del personal, y eso lo vamos a lograr con encuestas, ¿sí? El paciente ve cosas que nosotros en la clínica no vemos, porque todo el día están ahí, ¿verdad? Están ahí. Si está una pared rayada, cuando un paciente llega por primera vez, le llama la atención, como me llamó a mí la atención la primera vez que la vi, pero como estoy todos los días ahí, la dejo de ver. Esa es una situación que se da. Entonces, es importante, ¿verdad?, conocer la opinión de lo que piensan los pacientes. Y más importante es enfocar la estrategia y la energía para mejorar y fortalecer en base a la opinión de los pacientes. Podemos decir que mi paciente pues es el mejor juez y el mejor asesor al mismo tiempo, ¿no? ¿Para qué uno quiere mejorar? Uno quiere mejorar justamente para el paciente, entonces hay que preguntarle al paciente, ¿no? Y bueno, siempre, en todo, siempre hay algo que mejorar, ¿sí? Hay que hacerle saber al paciente también lo que nos importa, digamos, su opinión, ¿no? Es muy sencillo a nivel de un sistema de información. Cada vez que venga un paciente a nuestra clínica, en el momento en que confirmamos su cita de que llegó mi paciente, si ustedes están en el periodo activado de encuestas, en ese momento se le lanza una encuesta que le puede llegar a su teléfono, a su email, y en un espacio muy corto contesta el paciente, ¿verdad? Esa información les llega a ustedes de manera inmediata, ¿verdad? Y ahí pueden sacar estadísticas. Ustedes deciden qué quieren medir, ¿no? Pueden medir desde el aspecto de la recepción, incluyendo la recepcionista, como la atención, incluir el tiempo de espera del paciente, si fue a tiempo la cita, la atención del doctor, el servicio del asistente dental, la ubicación de la clínica. Todo eso, esos elementos son muy importantes y la verdad, se sorprende uno de las respuestas que tenemos de los pacientes. Entonces, hay que hacer que la tecnología nos ayude a generar esta parte, ¿no? Y poder mejorar en base a elementos reales, no en base a lo que yo determine o que un asesor externo venga y me diga, porque a lo mejor en otro lado funcionan otras mejoras, pero probablemente a mí no me funcione por mi segmento que tengo de pacientes, ¿verdad? O por la ubicación o por mil cosas, ¿no? Entonces, la recomendación aquí es
que cada vez que recibamos a un paciente en la clínica, durante el periodo que tenemos encuesta, pues lanzarle la encuesta, registrar en el sistema las respuestas, sacar estadísticas y sobre todo atenderlas, o sea, mejorar en base a esto. Bien, este es un elemento fundamental relacionado con el tema del control administrativo y financiero de una clínica, que muchas veces nosotros empezamos a trabajar, podemos ser muy exitosos y así como estamos registrando nuestros ingresos, también se generan nuestros gastos y llega un momento en que no sabemos ni cómo medirnos, ¿no? En cuanto a ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque no se registra esta información. No se registra. Entonces, aquí hay que registrar todo ingreso que tenga la clínica, ¿verdad? Para tener su origen de ese ingreso, como también todos sus gastos, ¿no? Entonces, cada pago que haga un paciente hay que registrarlo en el sistema de cada uno de los procedimientos o consultas que hagamos en este sistema de información, lo cual nos va a permitir obtener informes y estadísticas, ¿no? Vamos a poder saber cuántos tratamientos hemos realizado, cuánto ha generado ese tratamiento, cuántos tratamientos han sido generados por cada uno de los odontólogos que estoy manejando. Yo mismo me puedo comparar este mes de este año 2019, por ejemplo, con el mismo mes del año anterior, ¿no? Porque hay variantes. ¿Qué pasó, verdad, en este periodo? ¿Mejoré o no mejoré? Y sobre todo compararme contra mis presupuestos y mis metas que hablamos en un principio. Por eso quise iniciar la partida con el tema de la planeación de las metas, porque si yo no tengo metas, no sé contra qué medirme, ¿cierto? Entonces yo quiero decir, yo quiero aumentar un 30% mis pacientes, ¿30% de qué? De lo que yo estoy. El punto de partida es ese. Entonces, tener los objetivos bien claros, registrar la información y comparar para saber en dónde voy a mejorar. Entonces, el registro de los ingresos nos permite eso. Por otro lado, y que es más común todavía, a veces el tema de los ingresos sí los tenemos. ¿Por qué? Porque hay una obligación fiscal para efectos de poder llevar la emisión de la factura, el recibo, en fin, ¿no? De alguna manera, pero los gastos, muy poco se registra. Y es increíble la información que se puede obtener. Aquí ustedes les muestro una gráfica donde ustedes pueden ver en un periodo, por ejemplo, en un trimestre, en qué ha gastado la clínica, ¿no? Y sobre todo compararla contra lo que yo planeé, ¿no? Es decir, yo puedo tener gastos de materiales, de equipo, de nómina, de personal, de renta. ¿Qué porcentaje significa eso? A lo mejor estoy pagando una renta muy cara en comparación del resto de mis compras de materiales. ¿Qué quiere decir? Que no estoy teniendo el servicio adecuado que debiera llevar de acuerdo a la renta que estoy pagando. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta información es importante para poder ustedes tomar decisiones, ¿sí? Y comparar contra lo planeado. A eso se llama aplicación del gasto. Y es tan sencillo como que cada vez que yo hago un gasto, registrarlo en el sistema. Fecha, hora y concepto. Y les da gráficas como este tipo, ¿sí? O les da una gráfica más detallada de saber exactamente en qué se gastó. Bien. Hablando del tema de los gastos, también es importante y los invito a que ustedes puedan distinguir entre un gasto directo y un gasto indirecto de su clínica. Definimos como un gasto directo, cuando yo hago un tratamiento, eso lleva un costo de materiales, ¿cierto? Entonces, el gasto directo es justamente ese, que si yo hago un tratamiento me va a demandar un gasto, lo cual está justificado y está dentro del precio que yo le cobro a mi paciente. Pero también hay gastos que son indirectos, ¿verdad? En el caso de los gastos directos, ustedes ya deben tener cuál es el costo de hacer una amalgama, por ejemplo, una resina, una cuestión de una endodoncia, una corona, los costos que les significan ustedes. Entonces, si ustedes en un periodo se dan cuenta que hicieron X número de tratamientos y tienen un gasto superior, es porque probablemente hay un mal uso del material, o ese material se está caducando, o ese material se convierte en merma. Entonces, lo importante es que ustedes tengan esa información para poder medirla. Entonces, esos son los gastos directos. Los gastos indirectos son todos aquellos gastos como la renta, la luz, el agua, el teléfono, la recepcionista, el internet, el administrador, en fin. Estos gastos sí o sí los tienen que realizar. Estos gastos
tengan o no tengan paciente. Son los gastos que los tienen que hacer. ¿Por qué? Porque pues son fijos, son los gastos indirectos que le llamamos, ¿no? Y lo importante de esto es que ustedes los conozcan y también hagan un pequeño cálculo muy sencillo, que es obtener cuál es el costo de hora sillón. Que ustedes conozcan, por ejemplo, cuando en su hora clínica, una hora clínica que no tengan pacientes, ¿qué significa para ustedes? Les voy a mostrar este ejercicio muy sencillo, que es, por ejemplo, yo tengo una clínica, vamos a pensar que tengo una renta mensual de 7,000 pesos, una recepcionista de 6,000, en fin, todos los rubros como los que muestro aquí en esta pantalla. En esta pantalla yo tengo un costo mensual de 20,000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una clínica pequeña donde tengo un solo sillón dental, es un ejemplo nada más. Esto quiere decir que yo trabajo 6 días, si yo trabajo 6 días a la semana durante 8 horas, yo estoy trabajando 192 horas al mes. ¿Sí? Si yo divido mis gastos entre las horas que trabajo, eso significa que cada hora, sillón, a mí me cuesta 104.16 pesos. No sé si han tenido la oportunidad de sacar esta información, pero el día que les cancela una cita a un paciente, eso significa. El día que llegan a su clínica y revisan su agenda y no tienen nada durante mediodía, que son 4 horas, multiplíquenlo por 4 esto. Y eso les va a generar ideas para poder determinar pacientes nuevos, lealtad en pacientes, fidelizar, de tal manera que mantener esto como debe ser. Lo mismo debe estar contemplado. Si me voy de vacaciones, esta situación no para. El tema de los gastos, indirectos. Entonces, es un ejercicio muy importante. Yo creo que lo menos indicado es no conocer cuáles son mis gastos mensuales, que también pueden estar variando, esos gastos mensuales, más luz, menos luz, en fin, ¿no? Hoy manejé otra situación mensual que no estaba contemplada. Entonces hay que escribirla, ¿no? Hay que escribirla para saber si entra dentro de un directo o de un indirecto. El resultado de todo esto a nivel de un sistema de información, pues les va a dar un balance, ¿no? Ustedes van a saber el balance de sus ingresos y el balance de sus gastos. Y pueden medirlo en un mes, en un trimestre, y determinar de una manera gráfica lo que es esta información que es muy valiosa, sobre todo, ¿para qué es valiosa? Es valiosa para saber si estamos siguiendo los objetivos que queremos perseguir, si no andamos por otro lado respecto a donde quiero llegar. El tema de los indicadores de desempeño. Cada uno de ustedes debe de definir cuáles son esos indicadores en los cuales me voy a medir para saber si mi control está bien. Yo puse aquí como ejemplo 2 indicadores. El indicador de pacientes, ¿no? De nuevos pacientes, digamos. El objetivo de ese indicador es medir el incremento en pacientes, o sea, si voy evolucionando y cómo voy evolucionando, ¿no? La fórmula es muy sencilla. Yo tengo en un periodo, vamos a empezar en un mes o en un trimestre, pacientes atendidos del periodo. Eso lo divido entre los pacientes atendidos en el periodo anterior, el que yo quiera medir, ¿sí? Y eso lo multiplico por 100. Vamos a suponer que yo determino que en mi indicador debo ir incrementando en cierto porcentaje yo. Y si, por ejemplo, yo el día de hoy atendí este mes a 120 pacientes, ¿verdad? Y lo divido contra 100 que atendí el mes pasado, yo tengo un 120%, ¿sí? Tengo un 20% adicional, lo cual puede decir que yo voy bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa si mi meta es crecer cada mes? Y si yo este mes atendí 80 y el mes pasado atendí 100 pacientes, ¿verdad? Y me voy midiendo en base a eso. Muchas veces la medición mensualmente no es, pero sí trimestralmente, semestral y sobre todo anual, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer sus objetivos planteados en base a eso. Y ustedes pueden definir, yo quiero incrementarme en un 24% durante este próximo 2020, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si llegan a junio del 2020 y en lugar de ir en un incremento del 12%, van en un menos 10, ¿no? O van en un 2%. Eso quiere decir que algo no están haciendo bien respecto a los objetivos que se plantearon. Entonces, al igual que yo puse el indicador aquí de ejemplo de pacientes, pero también son en los ingresos, ¿no? Si yo me quiero medir en base a ingresos,
pues también tengo que sacar esta formulita, ¿verdad? De los ingresos que tuve en este periodo y dividirlos contra los ingresos del periodo anterior para poder saber ese porcentaje. Y ustedes ya saben que pueden tener o voy excelentemente bien o voy, digamos, apenitas o voy mal, ¿no? Hay un semáforo ahí que tienen que considerar porque eso nos va a permitir conocer y saber en qué podemos mejorar. Bien. Llego a la parte de resumen de todo esto que les he estado mencionando. No tenemos mucho tiempo, digamos, para poder ver mucho más detalle, pero yo podría, en resumen, comentar lo siguiente o recomendar. Si ustedes actualmente no tienen escrito una visión de hacia dónde quiero llegar, cómo me veo en un periodo de tiempo, en 5 años, por ejemplo, una misión de quiénes somos, si no tenemos definido nuestra esencia, ¿quiénes somos? ¿Somos una clínica de práctica general orientado nada más a un segmento de 3 cuadras? ¿O soy una clínica con especialidad en X, ¿verdad? O de clínica general, pero con una visión de llegar, digamos, a la ciudad completo, a nivel nacional, no sé, la visión que ustedes tengan. Y la otra parte, cómo yo actúo y cómo mi equipo de trabajo actúa, que es el tema de los valores. Entonces, aquí básicamente la invitación es que si ya lo tienen, perfecto, excelente, permearla con, no nada más con su equipo de trabajo, sino publicarla, ¿verdad?, con las entidades externas, proveedores y demás, ¿no? El cliente debe de conocer que están alineados, porque muchas veces uno se ve de una manera y el cliente te ve de otra. Y pues ahí algo está pasando, ¿no? Entonces sí es importante tener esa retroalimentación. La otra parte que no es un tema de una planeación que tengan que hacer una sola vez. Esto hay que hacerlo en mejora continua, ¿no? La planeación para la definición de los objetivos, hay que revisarlos continuamente, pero primero hay que establecerlos y para poder llevarlos a cabo, el tema de la organización, de determinar cuáles son los recursos que necesito para poder obtener esos objetivos, como también, ¿verdad?, la ejecución, llevar las actividades que realice yo, ¿verdad?, de acuerdo a las metas que quiero obtener. Y por otro lado, el mecanismo de control, ¿no? Entonces, un sistema de información me debe de ayudar a que yo vaya midiéndome si voy en el camino adecuado. ¿Con qué? Con esos indicadores que les mostré, con las encuestas de satisfacción, con una serie de cosas que nos puede dar un sistema de información. El trabajo en equipo, está por demás decirlo. Si yo soy el único entusiasta, motivado en esta clínica, ¿verdad?, para con mis pacientes, pues hay 4 o 5 personas que no pueden estar motivados. Y eso no da buen resultado. Entonces, el trabajo en equipo, la comunicación con mi equipo de trabajo, las juntas semanales, la revisión de los objetivos, no hay que dejar de hacerlo. Así yo tenga nada más, yo sea el único odontólogo con un asistente que me lleve mi agenda y mis cobros. Tenemos que estar en equipo y crecer a medida que nos permita, digamos, la infraestructura crecer. Entonces, trabajo en equipo es un key, es una parte fundamental. Les hablé de algunas herramientas, ¿verdad?, que no son limitativas, pero se me vinieron a mí a la mente como de las más importantes. Un expediente clínico completo para poder atender mejor a mi paciente y para cumplir con la norma. Eso sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información para poder medirse. Ahí tienen el origen del paciente, de dónde son, cómo son, a qué viene, todo su historial, aparte de la atención clínica que tienen con este paciente, ¿sí? La otra parte importante, conocer el origen del paciente. ¿Para qué? Para saber de dónde están llegando mis pacientes y mantener esa buena práctica. Como decía, digamos, Bill Lombardi, ¿no?, en el tema del fútbol americano. Él hacía muchas jugadas repetitivas y él decía que voy a seguir haciendo esa jugada mientras me dé yardas. En el momento que ya no me dé yardas, la dejaré de hacer. Porque muchas veces nosotros somos muy inventivos. Hay algo que nos está funcionando y inventamos otra cosa y nos vamos por el otro camino, siendo que lo que estaba haciendo está bien, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pues hay mucha publicidad y situación alrededor de nosotros de información y a veces nos desviamos. No, si algo estamos haciendo bien, no hay que dejar de hacerlo. Ese es el tema, digamos, del origen de los pacientes. Hablamos de la fidelización, es decir, no es suficiente con que un paciente llegue a nuevos pacientes, sino mantener que regresen. En muchas clínicas en otros países, principalmente en Estados Unidos,
Cuando uno quiere evaluar una clínica, no se evalúa en base a cuánto equipo tiene, la ubicación, no. Se evalúa en base a la cantidad de pacientes recurrentes, porque eso es lo que va a permitir crecer a la clínica. Entonces hay que tener ese foco, hay que conocer cuántos de mis pacientes regresan y cuántos ya nunca regresan. Manualmente yo sé que no es posible, pero con esta información se puede llevar a cabo. La otra parte que hablamos, mejorar en base a la opinión de los pacientes, ya lo mencioné con mayor detalle. También tenemos el tema del controlar las finanzas, ya ustedes vieron por qué, registrar el costo, el gasto directo, indirecto, medir si, por ejemplo, el año pasado yo tenía un costo sillón de 104 pesos, como usted en el ejemplo, yo lo tengo de 200, ¿por qué? Si no tengo mayor, o mis ingresos fueron proporcional a, entonces, bueno, hay una justificación, pero al menos hay que conocerlo, ¿sí? La administración de los ingresos, el balance y los indicadores desde el desempeño. Básicamente, yo diría que esto abarca la mayor parte de lo que yo les quiero compartir. Siempre pongo esta máxima, ¿verdad? Que es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es decir, si tú quieres cambiar, si quieres mejorar, pues cambia lo que estás haciendo. Si tú permaneces haciendo lo mismito, no vas a poder tener resultados diferentes. Y eso se aplica para todo lo que hagamos. Pues yo le doy las gracias. Aquí están mis datos. Me encantaría poder contestar. Bueno, ahorita vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas por un lado, pero por otro lado aquí está mi email, está mi WhatsApp para mensajes y con mucho gusto yo puedo, digamos, compartir con ustedes y bueno, en lo que sea posible, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Marco Benítez, por esta interesante conferencia que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros amigos de Dentade quienes están patrocinando esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 864. Si gusta, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Macías. Dice, buenos días, saludos desde Quito. Mi pregunta es, ¿cómo hacer un control o seguimiento de los pacientes cuando uno presta servicios en diferentes clínicas y no se tiene aún una fija? ¿Es necesario tener el consentimiento e historia o ya con las que proporciona la clínica donde se trabaja es suficiente? Bueno, aquí digamos, si yo como odontólogo estoy trabajando en clínicas diferentes, ¿verdad? El expediente clínico, pues de alguna manera pertenece a la clínica, ¿no? Entonces, definitivamente esta clínica tiene que tener automatizada esa información del expediente clínico, ¿no? Si es una clínica, digamos, propia de mi cadena de clínicas o yo trabajo en una cadena de clínicas, pues lo ideal es que toda esa información esté centralizada, ¿no? Para que yo a la clínica que vaya, si ese paciente se mueve de una clínica a otra, pues yo tengo la información a la mano de ese paciente, ¿no? Hoy en día, como lo comenté yo, la tecnología nos permite hacer eso. Pero si son clínicas independientes, entonces la clínica es la dueña del expediente clínico. Ahí lo que tenemos que motivar a esta clínica a que se automatice por todas las ventajas que vimos en esta charla, ¿no? Para poder llevar la información completa. Muchísimas gracias. El doctor Hernández pregunta si pues usted tiene algún software que recomiende. Bueno, como se los puse yo en la última plática, nosotros somos fabricantes de un software, pero bien les puedo decir que hay muchos en el mercado. Nosotros trabajamos con un software que se llama, fue fabricado en base a la asesoría y consultoría que damos a las clínicas, se llama Dentist 365, ¿verdad? Que es el software para clínicas privadas, dentist365.com, lo pueden encontrar en la web, o no sé si está compartida la pantalla todavía, es www.dentist.com.mx también. Ahí pueden ver uno de los software que sí abarca todo lo que les menciono yo,
en esta charla, ¿verdad? Pero yo creo que tienen también con esta charla un nivel de comparación, ¿verdad? De los diferentes software que hay en el mercado. Gracias. Y bueno, igual la doctora Daniela dice excelente, de verdad. Y bueno, va relacionada con la pregunta anterior, si usted recomienda algún programa para la organización de información y le envía saludos desde Venezuela. Gracias, doctora. Bueno, yo definitivamente pues les estaría recomendando el software que usamos en las asesorías y consultorías, que son miles de odontólogos que ya lo usan, que es justamente el dentist365.com. Yo les puedo dar más información si ustedes requieren. No sé si aparezca en mi pantalla, Diana, pero ahí tengo yo mi email y mi WhatsApp para mensajes. Pero lo importante es que si alguno de ustedes ya también tiene un software, yo con mucho gusto puedo apoyarlos a que ver si contempla todo esto que mencioné en la plática. Muchísimas gracias. Y igual tiene muchas felicitaciones y muchos saludos por esta interesante Gracias. conferencia. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más tuviera alguna otra inquietud para poder hacerla llegar en este momento. Pueden escribirla a través de panel de preguntas. También le envían saludos desde Tlaxcala y El Salvador. Muchas gracias. En este momento tiene los privilegios de presentador. Si gusta compartirnos sus datos de contacto, por favor. Ahí estoy presentando mi pantalla. No sé si lo alcanzan a ver bien. Donde viene mi email y mi WhatsApp. Me daría mucho gusto tener contacto con ustedes para cualquiera de los temas que ofrecí en este webinar. Y con mucho gusto atenderemos. Gracias. Tiene una pregunta de la doctora María Comba. Dice, buenos días. En cuanto al consentimiento informado, ¿tiene algún modelo especial para cada especialidad? Y le envía felicitaciones por la excelente disertación. Muchas gracias. Doctora, el consentimiento informado, pues en primer lugar tenemos que basarnos en el país que nos encontremos, ¿no? Sí, nosotros, digamos, por la asesoría y las prácticas que tenemos con las clínicas, tenemos modelos de consentimientos informados, ¿no? En el tema del general, pues se aplica pues, para la mayor parte de las clínicas. Lo que hemos hecho nosotros, en el caso de los procedimientos, tenemos un consentimiento así como abierto, ¿verdad? En donde básicamente, sobre todo para clínicas que manejan diversas especialidades, ahí básicamente viene un enunciado del texto, ¿verdad? Y luego viene un espacio en blanco donde uno escribe con palabras el tratamiento, ¿verdad? Que va a realizar para su paciente. Y en la parte de abajo, otra área abierta en donde yo pongo los riesgos, le hago ver a mi paciente los riesgos que conllevan llevar a cabo este tratamiento, ¿no? Y las necesidades, no, en este caso, pues post procedimiento que debe también seguir mi paciente. Y de esa manera, pues aparece la firma del paciente abajo, ¿no? Este es un modelo muy abierto, aun sin embargo, pues ya se puede, dependiendo de la clínica, se puede hacer, digamos, si yo tengo una clínica exclusivamente de endodoncia, bueno, pues puedo hacer un consentimiento por procedimiento más redactado, ¿no? Con los diferentes tipos de procedimientos a realizar. Espero que conteste la pregunta de la doctora. Muchas gracias. Otra pregunta del doctor Reyes Luna. Si usted podría asistir a dar esta plática en alguna institución de odontología. He dado varias pláticas en instituciones de odontología. De hecho, tengo próximamente en este mes un par de pláticas que voy a dar acá en México, ¿verdad? Una en el estado de Nayarit y otra en Guadalajara, Jalisco, a universidades. Pero pues yo invito mucho esto por el tema de que las nuevas generaciones, ¿verdad? Muchas veces en la formación del odontólogo, pues hay temas que no se dan yo digo de la vida real, ¿no? Ya en el ámbito profesional. Entonces, pues la idea es que la formación del odontólogo o del futuro odontólogo considere todos esos elementos.
Pero adicionalmente nosotros, lo comenté en un principio, tenemos un software especializado para facultades de odontología. Este software se llama Smile Software. Este software está instalado ya en 33 universidades en 7 países de América Latina y es un software especializado para la universidad, ¿verdad? El Dentist 365 es especializado para la administración y la gestión de una clínica particular. Perfecto, muchas gracias. La doctora María Coma le dice gracias por la respuesta y le envía saludos desde Neuquén. Muchas gracias, doctora. Y saludos. Muchísimas gracias, ingeniero Marco Antonio Benítez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, estamos aquí a la orden y al pendiente de poder colaborar. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec por esta interesante conferencia. Pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.